Pues permítame saludar al representante Alirio Uribe, quien es uno de las voces más importantes dentro del pacto histórico, es decir, el partido de gobierno. Representante Uribe, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Y permítame saludar a su colega, el senador Carlos Meisel. Él es del Centro Democrático. Senador, buenos días. Julio, un saludo a ti, a Lirio y por supuesto a todo el equipo de trabajo y la audiencia. Representante Uribe, ¿no será que hace falta una declaración aún más contundente para despejar cualquier duda sobre este tema del blindaje a la Constitución que tenemos? Bueno, Iván ya lo ha dicho de mil maneras como candidato presidencial y lo ha dicho también Aida Quilpué, de que no se va a convocar una constituyente. La constituyente que estaba era una iniciativa ciudadana, el comité promotor de esa constituyente desistió de esa iniciativa y lo que siempre dijo Iván Cepeda en campaña es que él va a promover un gran acuerdo nacional con diferentes sectores porque Colombia necesita un proyecto de país de todos los sectores políticos y que producto de ese gran acuerdo nacional se miraría qué reformas legales o qué reformas eventualmente constitucionales se puedan hacer. Antes no se convocaría una asamblea constituyente y lo ha dicho de muchísimas maneras y eso obviamente lo que él ha dicho es que hay mecanismos ciudadanos donde los ciudadanos actúan independientemente del gobierno, pero está claro que en la agenda programática para las elecciones del próximo domingo en ninguna parte se ha dicho que se piensa hacer una asamblea constituyente. Yo preguntaría más bien es por qué vamos a elegir un ciudadano que le ha hecho un juramento de respetar la Constitución de Estados Unidos y que está acudiendo a la justicia internacional de Estados Unidos y no a la justicia colombiana. Entonces no es cierto que haya esa constituyente. Entonces yo creo que esa claridad la debe tener el país. Ustedes han entrevistado al candidato y él ha dejado claro eso de que no hay ninguna iniciativa. De hecho, en las alianzas con Claudia López, con toda la Alianza por la Vida, con muchos sectores políticos, esa ha sido una condición para que haya unidad con los liberales, con muchos sectores, esa ha sido una condición. Entonces yo creo que eso está totalmente claro. Señor Carlos Meisel, no, y usted tiene razón. La Constitución contempla un procedimiento para ir a una constituyente. Es decir, hay un camino legal para una constituyente que puede ser viable, pero hay que cumplir la palabra, los compromisos. Para el representante Uribe está suficientemente claro que ya se dijo que no es no. Senador Meisel, ustedes, aunque perdieron la primera vuelta, tienen una bancada muy poderosa desde el Centro Democrático en el próximo Congreso. ¿A usted le queda suficientemente claro que lo que ha dicho el presidente y su candidato no es no? No, Julio, a ver, yo no sé cuál es el candidato que el doctor Alirio está escuchando, pero no es el que el país está escuchando. Y es totalmente falso que Cepeda haya dicho de mil maneras que no va a ser una constituyente. Es todo lo contrario, de mil maneras ha dejado la puerta abierta para poder darse el espacio de ser una constituyente. Pero ahora bien, nosotros, la constituyente o la posibilidad de una constituyente tiene sus mismas reglas dentro de la normatividad colombiana y dentro del orden constitucional. El gran problema aquí son los atajos que Petro le ha buscado a esa constituyente en los 4 años de gobierno. Este país no puede olvidar todos los llamados que hizo Petro de las consultas populares. Este país no puede olvidar que el mismo Cepeda empezó una recolección de firmas y ahora, obviamente, porque eso no es popular y en las elecciones eso da mucho miedo, pues retira esto como una jugada electoral. Pero los hechos no demuestran la voluntad que tienen de respetar la Constitución del 91. Y en todas las entrevistas, yo no sé cuál es la que está escuchando Alirio, pero en todas las entrevistas
Cepeda siempre deja la puerta abierta a que él sí es cierto que está promoviendo, según él, un acuerdo nacional, pero de no conseguirse el acuerdo nacional, tiene la idea clara de una constituyente. Eso lo ha dicho en todas las entrevistas y repito, sí. Yo no sé cuáles son las que escucha el representante Alirio. Pues justamente quiero preguntarle al representante Alirio Uribe, porque representante, en honor a la verdad, también hay que decir que esta propuesta de constituyente la desmontaron después del resultado de la primera vuelta. Antes de eso no hubo una decisión por parte de la campaña y por parte del presidente de dar una claridad o de poner una línea roja con ese tema. Lo que hicieron fue promoverla, recogían firmas incluso en los eventos de campaña del candidato Iván Cepeda. La campaña de Iván Cepeda se hizo con decenas de eventos públicos masivos en plazas, y allí llegaba gente de todo tipo, y efectivamente, personalmente, en algunas de esas movilizaciones aquí en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, pues llegaba una o dos personas que estaban promoviendo la constituyente, el movimiento ciudadano, y pues había gente y recibían y recogían firmas, pero en ningún momento ni el pacto histórico, ni la campaña oficial de Iván Cepeda estábamos convocando a una asamblea constituyente. Nosotros no estábamos recogiendo firmas para ello, de tal manera que no es cierto, y no es cierto lo que dice el senador Meisel. Jamás Iván Cepeda ha dicho en su agenda de campaña, está escrito, todos los discursos que él ha hecho están escritos. Entonces pediría que me muestren un texto donde él diga, en todos esos discursos que él ha dicho en todo el país, que él va a promover una asamblea constituyente. El tema es que efectivamente el presidente venía liderando una propuesta, impulsándola, pero esa no era la propuesta de la campaña, y el presidente pues no es el candidato Iván Cepeda. Sí, y de hecho si hay un documento, yo le sugiero, representante, que revise el propio plan de gobierno que fue publicado por el candidato, el que estaba en la página hasta hace unos pocos días. Nosotros lo leímos en una de sus páginas, se la voy a recordar en un momento porque la estoy buscando. Por supuesto que dice que uno de los caminos para lograr esos cambios es la constituyente si no se logra ese acuerdo nacional. Pero quiero ir con el senador Meisel, porque este tema de la constituyente no es un problema o una idea creativa únicamente del gobierno del presidente Gustavo Petro. En distintos momentos el Centro Democrático también ha promovido la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. La senadora Paloma Valencia hizo una propuesta similar cuando se ordenó la captura del expresidente Álvaro Uribe Vélez para reformar la justicia. Entonces, al final, hay que ponerse de acuerdo, senador, en que esa figura de la constituyente, todos los políticos, sin importar su origen, pues terminan promoviéndola cuando les conviene. No, mire, una cosa es una reforma a la justicia y otra forma es una Asamblea Nacional Constituyente. Y en cualquier caso, te repito lo que dije en el primer término de la entrevista. Si Colombia decide en sus diferentes fuentes populares, desde el Ejecutivo, el Legislativo, deciden convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pues ese habrá sido el destino que habrá elegido Colombia, pero cumpliendo con las normas que la misma Constitución lo dicen y lo expresan, no con atajos ni con trampas. Yo creo que todos los sectores políticos de este país tenemos que respetar las normas y no podemos creer que el mundo se acaba con el mandato de X presidente o de X funcionario. Este país yo espero que sea mucho más grande que cualquier personalidad, por influyente que sea, y tenemos todos, independientemente del espectro político de donde se venga, tenemos que respetar las reglas y procurar que este país tenga una trascendencia por generaciones, ojalá mucho mejor de como nos la dejaron. Representante Alirio, ya para cambiarle un poco de tema, esta semana se acaba el Congreso de la República y desde el Pacto Histórico han dicho que desde la oposición lo que han hecho es sabotearle muchos proyectos de ley de esa agenda de cambio. ¿Cuál es esa deuda que dejan y que queda ya para el próximo Congreso? Bueno, mira, yo sí quiero dejar claro que desde que hubo la campaña de Petro dijeron que Petro iba a cambiar la Constitución, que se iba a reelegir, y esa es la prueba de que estaban mintiendo, como están mintiendo hoy de que Iván Cepeda va a cambiar la Constitución o va a derogar la Constitución. Quiero dejar esa claridad. Sobre la agenda legislativa, mira, es muy lamentable que en este año, pues que ha sido un año electoral, por las consultas, por la elección al Congreso, por las elecciones presidenciales, pues haya habido un sabotaje tan fuerte a la agenda legislativa.
esta semana se hundieron decenas de proyectos de ley que eran muy importantes para los colombianos. Ayer se hundió, por ejemplo, la ley estatutaria de armonización de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria, que estaba apoyada por el Poder Judicial, que la habían apoyado todas las bancadas en la plenaria del Senado, en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Los congresistas no votan los proyectos, se suspendió la votación. Yo por eso dejé constancia ayer del sabotaje que se ha hecho. Ayer hundieron la mesada 14 para los maestros en la plenaria del Senado, sabotearon el Ministerio de la Igualdad, todo lo que tenía que ver con la reforma ferroviaria, la reforma al Código Minero, bueno, la ley de inteligencia artificial que había sido concertada con una comisión bicameral. Detrás de cada proyecto hay una cantidad de organizaciones, la ley de acueductos comunitarias, la jurisdicción agraria, que ya habíamos hecho una reforma constitucional y habíamos hecho una ley estatutaria, también la habíamos reformado, el tema de la reforma política, la prohibición del fracking, bueno, una cantidad de normas, todo lo que tenía que ver con la ley de financiamiento, de sometimiento, una cantidad de normas importantísimas para el país, como lo era la reforma de la salud, que la aprobamos 2 veces en la Cámara, y pues yo ayer dejé constancia de que aquí en el país los congresistas no legislan pensando en el país, sino pensando en peleas políticas y dejan hundir esa agenda legislativa tan importante. Nosotros como Pacto Histórico apoyamos ya 120 leyes, unas que eran iniciativa del gobierno, otras que eran iniciativas de todas las bancadas que tienen que ver con esa agenda del cambio y la transformación. Entonces es muy lamentable que se haya cerrado el Congreso esta semana, las sesiones, y que hayamos dejado hundir proyectos que solo les faltaba la conciliación. Por ejemplo, los acueductos comunitarios, la ley de acueductos comunitarios, que es un proceso social que está detrás de eso, de muchísimos años que están promoviendo esta ley y que se le ha incumplido a los 115 pueblos indígenas con esa necesidad tan importante de que se aprobara esa ley estatutaria. Entonces, por pura retaliación política, los congresistas se van, rompen el quórum, rompen las plenarias, las comisiones, y bueno, se hundió toda la agenda legislativa. Por lo menos yo he contabilizado por lo menos 80 proyectos que eran importantes para Colombia, e insisto, de iniciativa de muchas bancadas, y lamentablemente pues eso fue lo que pasó el día de ayer en la plenaria de la Cámara. Senador Meisel, ¿qué le responde al representante Alirio, quien además pues advierte que ustedes sabotearon varios proyectos importantes para el gobierno, como por ejemplo la jurisdicción agraria, que está en el acuerdo de paz? Es una mentira, por lo tanto es un mentiroso. Nosotros esta semana, por ejemplo, le aprobamos al gobierno una adición presupuestal al ICBF por 500.000 millones de pesos. Se lo aprobamos en las económicas y se lo aprobamos en plenaria. Cuando las cosas son buenas, hay que hacerlas independientemente que Petro nos quiera o no nos quiera, o que hable mal de nosotros o que no lo haga. Ahora, yo sí creo que también, además de mentirosos, son hipócritas, porque ellos también usan la no votación o la abstención de las votaciones como un mecanismo para romper el quórum cuando hay que, o cuando ellos se oponen a una iniciativa legal. Lo hicieron con el bono escolar durante un mes en el Senado de la República, y nosotros lo que pasa es que sí reconocemos que también lo hemos hecho. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho por cosas que no le convienen al país. Ahora, yo no entiendo cuál es el bloqueo institucional o el bloqueo legislativo que dice el representante. Si el Congreso le aprobó al gobierno una reforma pensional de lo que ya hay consecuencias negativas, le aprobaron una reforma laboral que le dijimos hasta el cansancio, ojo con los aprendices de el SENA, ya están diciendo que cerca de 8.000 aprendices fueron sacados de las empresas porque las empresas prefieren pagar la multa que no contratarlos. La UGPP dice que hay menos 200.000 cotizantes hoy en el país, y eso contrasta radicalmente las cifras de desempleo de las que habla el gobierno. La reforma a la salud de la que habla el representante, claro que no la queremos, pero no la queremos porque en la prueba piloto que Petro hizo con los profesores vimos el desastre que eso. Vemos cómo 250% las tutelas han aumentado, que las citas con especialistas se demoran más, que
la entrega de medicamentos en el país está lamentablemente desbordada, que la nueva EPS tiene menos 300,000 usuarios. Entonces, lógicamente que nos vamos a oponer a eso. Y si hay que romper el quórum para que no terminen de joder la salud, lo vamos a seguir haciendo. Ahora, en la jurisdicción agraria, ¿a qué nos oponemos nosotros? Miren, nosotros estamos muy en contra del tema que se resuelvan los temas judiciales por vías administrativas del Ejecutivo. Eso no puede ser ni con este presidente ni con los que vengan. Y además, la creación de nuevos tribunales sigue aumentando el choque, el famoso choque de trenes que uno le escucha a los constitucionalistas de este país, y los choques jurisprudenciales se aumentarían con la famosa jurisdicción agraria. Y yo personalmente no creo en eso, y lo voto negativo, y si veo que puedo romper el quórum, pues lo rompo con tal que no se apruebe una cosa tan nefasta para el país. Ahora, yo estuve ayer hasta que se deshizo el quórum. Soy un tipo que regularmente asisto a mis funciones. Sí, senador, permítame, porque creo que es importante no dejar temas en el aire, y quiero reiterarle al representante Alirio Uribe que sí existe un documento de la campaña del candidato Iván Cepeda que estaba publicado hasta la semana pasada en la página de la campaña, que se titula El poder de la verdad, Iván Cepeda, presidente, programa de gobierno. En la página 136 dice el capítulo El acuerdo nacional soportado sobre el poder constituyente. Habla de uno o varios mecanismos de implementación, y lo leo textual, de los acuerdos que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente o leyes y reformas constitucionales que adoptemos por una vía expedita. Esto lo dice un documento que tal vez usted no había visto, representante, ya lo tiene en su chat, el documento y el pantallazo del punto textual. Entonces, sí creo que es importante reconocer que la campaña sí ha hablado. Está claro. Yo sé que tú estás ahí haciéndome campaña a mí también. No estoy debatiendo solamente con el senador, sino contigo, pero... No, perdóneme, pero es una pregunta, representante, y usted está diciendo algo que no es cierto. Usted está diciendo que no han hablado de una constituyente, y sí lo han hecho y lo tienen escrito en un documento que tiene la firma de la campaña. No hizo la campaña nunca escribió ese programa. Él aclaró en varias alocuciones. Entonces, ¿quién lo escribió, representante? No, alguien lo escribió, pero ese documento nunca se registró como documento de la campaña. Bueno, pero lo había publicado en la página del candidato, no estaba en la página de otro partido o de otro congresista. Él lo ha dicho, yo me atengo a lo que ha dicho él, el candidato presidencial. Él dejó claro que ese documento, y lo dijo en varias alocuciones que estaba circulando, no era el documento del programa de la campaña. Lo dijo en varias alocuciones, de pronto tú no lo has escuchado, pero de verdad, jamás Iván Cepeda ha dicho que va a hacer una asamblea constituyente como próximo presidente de Colombia. Lo que habló fue del acuerdo nacional, de hablar con los diferentes, de hablar con todos los sectores empresariales, gremiales, sociales, populares, de hablar con la institucionalidad, con las cortes. Si se va a hacer una reforma a la justicia, tiene que ser concertada con las cortes. Y si producto de ese acuerdo hay la necesidad de eventualmente hacer una reforma constitucional, él no habló incluso de constituyente, habló de que si había que reformar la Constitución tendría que ser un producto de un acuerdo nacional. Entonces, y no hay ningún atajo, él no está pidiendo atajos ni está llamando a nada. Si se llega a hacer una reforma constitucional, se hará por los canales constitucionales, como se hizo en este Congreso cuando creamos la jurisdicción agraria, o cuando creamos el derecho a la alimentación como un derecho constitucional, o los derechos del campesinado. Eso fueron reformas constitucionales que hicimos en este Congreso, y se hicieron por el canal pues que está previsto en la Constitución y en la ley. Quiero ser enfático en que no hay ningún compromiso de ninguna especie en la campaña presidencial de Iván Cepeda, de Aida Quilcue, de hacer una asamblea constituyente. Y yo sí lamento que la oposición se haya declarado enemiga de los maestros, tumbando la mesada 14, enemiga de los pueblos indígenas por no reconocerle la armonización de la ley legislativa, la jurisdicción ordinaria con la agraria. Lamento que la oposición se haya declarado enemiga de los campesinos
para que el conflicto de las tierras se siga resolviendo a bala, como lo hicieron los grupos paramilitares, la guerrilla, la derecha en este país, que se apropió, que despojó tierras. Ellos quieren que los problemas agrarios no se resuelvan por la vía democrática a través de un tribunal judicial, sino que se siga resolviendo como se hizo la reforma aquí agraria en Colombia, a bala, con 8 millones de desplazados, con masacres. Yo lamento que eso sea lo que ellos quieran que se haga y no que haya un mecanismo democrático para resolver los conflictos de la tierra en Colombia. A los congresistas Alirio Uribe y Carlos Meisel, muchas gracias por estar en 6 AM de Caracol. Feliz mañana.